buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 1, conformado por mi persona, Christopher Palacios, Daniela Barca, Jocelyn Buenopatín y Doménica Castillo. Nosotros vamos a exponer sobre la aceleración de la globalización, la migración y la inversión. A continuación, voy a hablarles una pequeña introducción. La disposición de nuevas herramientas tecnológicas y la evolución del mundo por estas mismas ha permitido que el mundo ingrese a todas las personas que lo habitan, para lo cual se realizará una breve análisis sobre el tema de la globalización, el cual dará enfoque a su aceleración en las últimas décadas, su crecimiento y las consecuencias que deja. Además, los aspectos de la migración en relación al Ecuador, las causas que determinaron a que gran parte de la población buscara otras oportunidades de vida en el extranjero. A su vez, las inversiones del Estado, que consideran una de las causas de la migración en el Ecuador y cómo ha ido cambiando, y se acotará conclusiones propias de nuestra perspectiva, argumentando el manejo presupuestario del gobierno y cómo ha beneficiado sus inversiones. Para empezar, ¿qué es la globalización? La globalización, según Middleman, considera que la globalización es un fenómeno mundial, una fusión de procesos económicos, culturales e ideológicos, que conduce a que un país penetre en otro. Asimismo, este se ha incrustado en todas partes del mundo, gracias al Internet, por la cual hemos visto el mundo con tan solo un clic. Las causas de la globalización. Tenemos algunos aspectos importantes, la cual se divide en unas 4, que son a partir del siglo XX: reestructura de la globalización geopolítica, la aceleración de la apertura económica mundial, la revolución de las tecnologías y el surgimiento de la economía digital. A continuación, vamos a analizar cada una de ellas. La reestructura política del siglo XX. Para el siglo XX, tras pasar por 12 para la reestructuración del orden internacional, conocido como Plan Marshall, que su finalidad era prestar ayuda económica a los países europeos afectados por lo acontecido durante ese siglo. Para su recuperación, a este le sumamos la revolución de las comunicaciones y el transporte, llegando como beneficio la reducción de costos de intercambio y la internacionalización de empresas, estableciendo así al capitalismo como el sistema económico mundial, donde la aceleración del sector privado fue de gran beneficiado, expandiéndose en el mercado internacional y ofreciendo precios competitivos. La aceleración de la apertura económica mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial, varios países firmaron el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, conocido como GATT, que su finalidad era de una cooperación económica entre los países participantes, buscando establecer mecanismos comerciales. Con el pasar del tiempo, para finales del siglo XX, se visualizó una reducción en los aranceles, por lo que más países se volvieron partícipes de esta organización, y en sí mismo tuvo que cambiar su nombre a Organización Mundial del Comercio. La eliminación de las barreras en los países de primer mundo provocó una serie de efectos económicos, entre los cuales son el aumento del comercio mundial de bienes y servicios a más prisa que el PIB, el Producto Interno Bruto. La unión y globalización de los mercados financieros con una fuerte apertura al exterior. Crecimiento de la renta por habitante, incremento de los cambios entre bonos, acciones y comercio de divisas. La revolución de las tecnologías. Desde 1970 se podría considerar como un punto de partida para el desarrollo de la era digital, dejando secuelas que podemos visualizar en nuestra actualidad, como por ejemplo los precios de las materias primas en su caída, que disminuyó consecuentemente el valor de la mano de obra y el costo de la vida.
La evolución de las tecnologías de la información, más conocidas como Internet, la cual resultó siendo una herramienta muy útil a nivel empresarial para realizar investigaciones y llevar a cabo proyectos más grandes. El surgimiento de la economía digital, que nos dice Quiñoy en su artículo económico, la economía digital supone abaratar los costes de producción y aumentar sus niveles de productividad. Se dice que la aparición de este tipo de economía se puede argumentar como un arma de doble filo, ya que promete muchas cosas buenas, pero también existe el peligro de las redes. Este sistema funciona con tres componentes, los cuales son la edificación, los negocios electrónicos y el comercio electrónico. Para las entidades, este nuevo método de negocios permitirá abaratar los costos de producción y aumentar los niveles de productividad. Esto nos llevará a una competencia fuerte en el mercado. Algunas de sus características son, como visualizamos aquí, la información inmediata de forma digital, asociarse a comerciantes, proveedores y usuarios de manera directa, permite el acceso al mercado extranjero, impulsa la innovación de nuevos productos e ideas. Varios países han visto este ingreso caracterizado en su PIB, en su Producto Interno Bruto, como es el ejemplo donde el 20% pertenece a una economía digital. Mi persona, Doménica Castillo, va a hablarles acerca de las consecuencias de la aceleración de la globalización. A continuación compartiremos información sobre el tema. Haciendo una introducción, tenemos que las migraciones suelen tener varios efectos, de acuerdo con el lugar de ascendencia como el lugar o el destino. Entonces, analizaremos los siguientes puntos encontrados, que son 4. Como consecuencia 1, tenemos los cambios demográficos. Esto se debe a que las ciudades o regiones de dicho lugar de procedencia van quedando vacíos, lo que va provocando que la cultura se pierda e incluso su economía empieza a tener problemas, lo cual afecta a las personas que permanecen ahí junto con la llegada de migrantes, que ocasionaría una mayor demanda de recursos locales. Como consecuencia número 2, tenemos el intercambio cultural y étnico, que viene a ser la mezcla de las razas, que ha generado nuevas culturas que aportan recursos nuevos, tantos como para la sociedad, destinados como para la población genética, promoviendo una diferencia entre la riqueza cultural y la variedad. Como consecuencia 3, tenemos los cambios de la dinámica económica, que es cuando las personas que son inmigrantes por lo general envían su dinero a la familia, representando esto algo nuevo en la economía del lugar de destino. Al mismo tiempo ofrecen una fuerza de trabajo a su nueva sociedad y pocas veces lo consiguen con una mayor riqueza. Como consecuencia 4, tenemos la xenofobia, que es que pueden llegar a alcanzar límites peligrosos e incluso generar violencia, racismo y entre otras manifestaciones extremas que vienen de la migración de las personas de algún lugar de destino. A continuación hablaremos sobre los conceptos que tiene la migración. Tenemos que, según el diccionario de la Real Academia Española, la migración es la acción de pasar de un país a otro para residir en él y es el desplazamiento de los individuos inducidos por causas económicas, sociales o políticas. Otro concepto que también tenemos nos lo da la Enciclopedia Universal Ilustrada, que define a la migración internacional como el fenómeno social que consiste en el movimiento de población desde el país natal al extranjero o viceversa. Y como lo establece el Consejo Nacional de Población, el CONAPO, ningún país ni región del mundo escapa a la dinámica
de las migraciones o puede mantenerse ajeno a sus consecuencias. La mayoría de los movimientos migratorios se debe a la búsqueda de mejores condiciones de vida. Otro concepto encontrado tenemos el que dice la Organización de las Naciones Unidas, más conocido como la ONU, que ha definido la migración como un cambio de residencia de una división civil a otra. Por su parte, Sandoval, Eduardo, hace referencia al fenómeno migratorio, a la movilidad geográfica de las personas de manera individual o en grupo, que se desplazan a hábitats destinados al de su cotidianidad. Gracias. Hay que ser muy valiente para emigrar. No cualquiera se atreve a salir de su zona de confort para emprender rumbo a lo desconocido. Muy buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jocelyn Guanatequín y esta tarde voy a hablar sobre la migración en el Ecuador. La migración es el desplazamiento de poblaciones humanas que consiste en salir de un lugar a otro y muchas de las veces puede ser un destino permanente. Según Chambers, la migración implica un movimiento en el que el lugar de partida y el punto de llegada no son seguros. Él dice que prefiere vivir en lenguas, historias e identidades que están sometidas a una constante mutación. Para entender de mejor manera, debemos entender qué significa ser migrante. Por lo tanto, un migrante es aquella persona que decide salir de su lugar de origen a otro, ya sea una comunidad, estado o país, por un intervalo de tiempo considerado. En un país jamás faltará la migración. Por lo tanto, se presentan algunas ventajas y desventajas cuando se da el mismo proceso. Entonces, en las ventajas tenemos una activación de una economía de aglomeración, convergencia a nivel regional por la movilidad del capital humano, y también tenemos la promoción de nuevas experiencias sociales y profesionales por interculturalidad. Pero también se presentan sus respectivas desventajas. Tenemos la excesiva demanda laboral que reduce los salarios y también incluye los desempleos, problemas de contaminación urbana y las dificultades de movilidad por mayor tráfico vehicular. Por último, vamos a revisar sobre el volumen de personas, origen y destino. Es decir, a través de varias consultas he podido encontrar algunos datos que nos dicen sobre las migraciones que se han dado en los últimos años. A partir del año 1993 se da un proceso creciente y a partir de 1998 se da un incremento, lo que provoca un número grande de migración en el año 2000. Luego de pasar esta etapa, se da un descenso por las restricciones de migraciones que fueron impuestas en Estados Unidos. El 11 de septiembre, durante el periodo de 1990 y 2004, se registró un número oficial que fue aproximadamente de 1.4 millones de migrantes, es decir, un 10% de población. En el 2004, 2 millones de ecuatorianos trabajaron en el exterior y eso nos da un porcentaje del 15% de la población total. Por último, en una escala del 30 y 40%, se estima que los ecuatorianos han migrado, ya sea en el mismo país o afuera. Muchas gracias. Mi nombre es Jennifer Abarca. Les voy a hablar acerca de la inversión. Inversión. Se denomina inversión a una persona física o jurídica que aporta sus recursos financieros apropiados para obtener un beneficio a futuro.
También les voy a hablar sobre la inversión pública del Estado. Como podemos observar en imagen, tenemos en el año 2013 el 15.7%, que la inversión pública tiene el carácter estratégico, dado que la identificación de problemas y necesidades desde la sociedad permita orientar el buen vivir, interviniendo en programas y proyectos sociales de infraestructura física y productiva. Por lo tanto, es importante monitorear el desempeño y en su ejecución y los impactos en la operación. Ahora, en este año 2020, su inversión pública del Estado es de el 3.625 millones. Esto quiere decir el 439 millones de dólares. La inversión pública del Estado también tiene sus beneficios, como es reducir las brechas de infraestructura de servicios públicos y también mejorar la calidad de vida de la población y generar desarrollo económico y social en el país. Como otro beneficio tenemos la infraestructura apropiada que permitirá mejorar la competitividad del sector productivo. Así también tiene sus perjuicios la inversión pública del Estado, como es el incremento de las transferencias del Estado, que tendrá como reto a una contracción económica. También como perjuicio tenemos el dinamismo que genera en la economía, es decir, en los pequeños negocios y las ventas de ciertos sectores. Y también como otro perjuicio tenemos la caída de la reforma tributaria de recaudación. La crítica sobre la inversión pública del Estado podemos decir que la inversión pública implica un procedimiento que empieza en la planificación de las inversiones con un compromiso presupuestal y sus modificaciones. También para una adecuada gestión de la inversión pública se debe contribuir a mejorar la calidad de la inversión en el país y así generar el cierre de brechas. También voy a darles la conclusión sobre el tema. Podemos concluir diciendo que la globalización es un proceso que se caracteriza lo lejano en cercano y por hacer un mundo cada vez más accesible y abarcable. Es importante resaltar las consecuencias que la globalización ha traído consigo, como los enormes contrastes y las diferencias, que cada vez son mayores y más insalvables. También en el mundo está regido y gobernado y apoyado sobre las voluntades de una minoría de la humanidad, que impone sus designios a la mayoría del planeta. Muchas gracias.